Vamos a la palabra de Dios. Acompáñeme por favor al libro de Mateo, capítulo 12. Y si lo tiene, póngase en pie. Póngase en pie, por favor, y escuche y lea la palabra de Dios. Dice así su palabra: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Qué hermosa palabra. Tome asiento, por favor. No puedo dejar de llevarlos a donde estamos. Estamos hablando acerca de apartados para su propósito, y tengo que involucrarlos en esto porque me interesa que vuelvan a entender, vuelvan a conocer, se les vuelva a meter la idea de que en realidad nuestra vida no es una casualidad, sino que es un acto intencional de Dios. A Dios no se le fue tu vida. Dios está en control de tu vida. Lo decía, escuche bien esto, lo decía un día de oración, el día miércoles estaba orando con los hermanos y Dios ponía esta palabra en mi corazón en relación incluso a nuestros cabellos. La Biblia enseña que Dios tiene contado todos nuestros cabellos. Así dice la Escritura, ¿no? Que sus cabellos han sido contados por Dios. La pregunta sería: ¿quién se pone a contar los cabellos? ¿Usted le ha contado alguna vez el pelo a su hijo? ¿Alguien aquí le ha contado? ¿Por qué no? Dígame por qué no. Son muchos. Perdería la cuenta. Y lo otro, de alguna forma, innecesario, ¿no? Cierto que no es necesario. O sea, ¿en qué sentido? Si hay 1,000,000 o hay 1,125,000 o hay 1,010,000, no tiene ninguna diferencia. Por lo tanto, hay cosas que para nosotros son innecesarias hacer. Pero fíjese cuando el Señor define y dice que Él ha contado los cabellos de nuestra cabeza, el indicativo es que Él hace cosas primero que nosotros no sabemos. Él conoce cosas de nosotros que ni nosotros conocemos de nosotros mismos. Él sabe mayores cosas que tú de tu vida. Él sabe cómo funciona la parte interior y tú no lo sabes, aunque tú vives con esa parte interior. Él sabe cuántos cabellos hay aquí, ni tú lo sabes. Y para ti no es importante, para Dios sí lo es. Por lo tanto, aún las cosas que para mí no son importantes, para Dios sí son importantes. Hay cosas que Dios va más allá que nosotros mismos, que para nosotros dejan de ser importantes, pero para Dios no. Él está diciéndonos a través de eso: tú puedes no preocuparte de eso, pero yo tengo control de eso. Cuando se te cae uno, yo ya lo sé, para que sepas que yo me preocupo más de ti que tú mismo. Por eso nuestra vida no es un acto casual. Tenemos un Dios que se preocupa de nosotros y que en la eternidad nos conocía, sabía perfectamente quiénes éramos. Por eso nuestra vida no es casual. Nuestra vida es una vida de propósito. Estamos aquí no por un error humano, estamos aquí por un plan divino. Dígame amén a eso. Entonces, cuando Dios nos encontró, también junto con encontrarnos nos dio una vida nueva en Cristo, le dio vida a nuestra existencia, nos perdonó los pecados y, escuche bien, pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia. La Biblia dice: habiendo pasado por alto los tiempos, porque hay un tiempo cuando usted hace cosas porque no sabía cómo se hacían.
Hay un tiempo que usted no sabía ser papá, no sabía ser esposo, nadie le enseñó cómo corregir. Entonces usted agarraba y los amarreaba, les pegaba, los pateaba. A nadie le enseñó eso a usted, no le enseñó a amar, no le enseñaron a perdonar. Y Dios dice: yo voy a pasar por alto los tiempos de la ignorancia, pero hay cosas que en el conocimiento no se pueden pasar por alto. Usted no puede justificar lo malo cuando ya ha sido educado y enseñado por Dios. O sea, no podemos. Hay personas que toda la vida viven justificando su vida y sus acciones. Toda la vida ellos encuentran una razón para seguir haciendo lo que hacen. Toda la vida, a veces ocupando frases como yo soy así. ¿Conoce a alguien usted así? No es que yo soy así, es que a mí me enseñaron así. Es que a mí me va a tener que desaprender eso. Definitivamente hay cosas que ya no pueden ser una justificación en nuestra vida. Otros dicen: es que yo nunca recibí amor, por eso no puedo dar. Imagínense a Adán justificando todo lo malo con es que yo no tuve papá. El único que pudo haber dicho eso era él. Es que yo no tuve papá, nadie me enseñó, no sé cómo cambiar pañal. Pero todos nosotros, a pesar, escuche bien, de no haber recibido la palabra de Dios, la formación y la sabiduría, tiene que, incluso el sentido común nos tiene que enseñar. No podemos ya a esta altura de nuestra vida justificar todos los actos negativos de nuestra vida, encontrando incluso allá atrás cosas que pueden ser una fortaleza para mí ahora. Hay personas que son expertas en buscar cosas allá atrás para justificar su ahora. Es que a mí cuando yo era pequeño, y toman eso como una fortaleza en su vida para justificar acciones presentes. Y ese es un error, no podemos. Hay personas otros que andan buscando algún familiar, abuelo, para justificar: no, es que allá atrás mi abuelo era bueno para tomar y ese gen pasó de largo hacia mí. Personas que buscan maldiciones generacionales allá atrás para justificar: no, es que yo tenía una abuela que era media bruja y yo creo que por ahí vengo yo. Usted no tiene ninguna línea, escuche bien, ninguna justificación. La Biblia dice que si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, deje de buscar y justificar aquellas cosas que están allá atrás. Y si usted no aprendió hasta cierto tiempo, se le pasó por alto hasta llegar a Cristo Jesús, pero luego el Señor, escuche bien, necesita determinaciones para poder actuar, para que usted sea una persona de acuerdo a la palabra. No necesita una manifestación, ni un ángel que le venga a hablar, ni alguien le aletee en su pieza. Usted no necesita eso. Usted necesita tomar determinaciones y dejar de justificar aquellas cosas que están mal. Pídale al Señor fortaleza, pero tome la decisión de cambiar. Usted tiene que generar cambios en su vida. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y dice que derriba fortalezas y derriba altivez y derriba argumentos. Escuche bien esto, dice: derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a la obediencia. Escuche bien, dice que se lleva a la obediencia ¿qué? La mente. O sea, mi mente tiene que ser llevada a la obediencia en Cristo. El problema es que nos encanta hacer lo que queremos, esperando que Dios nos transforme, seguimos haciendo lo que queremos. Y eso no está bien. Uno tiene que llevar su mente, sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Tome ese pensamiento que lo está dominando y llévelo a la obediencia de Cristo. Pero no podemos seguir esperando: no, es que estoy orando para que Dios me cambie. Usted tiene que hacer y provocar cambios de acuerdo a sus decisiones. Pastor, no es que Dios cambia, Dios transforma. Dios cambia a una persona. Pero muchas de las cosas que nosotros esperamos ser cambiadas dependen de una determinación y de un esfuerzo de parte nuestra para que estas cosas sean cambiadas. Entonces, demasiadas personas intentando algo, esperando algo sobrenatural que no va a ocurrir, porque tengo que llevar mi mente a la obediencia de Cristo, y eso no es fácil. Entonces, claro, nosotros queremos que venga algo, nos transforme, y antes el que era flojo ahora está alentado. Así decía mi abuelita, está alentado. Antes el que le costaba, no, usted tiene que soltar eso, y usted tiene que determinarse. La determinación debe ser parte de la transformación de nuestra vida. Me dice amén a eso.
Entonces debo aprender a separarme de mi voluntad, donde operan mis emociones, mis deseos, mis sueños, todo lo que tiene que ver con mí. Todo eso tengo que aprender a separarlo para saber qué quiere Dios de mí. Cómo me alejo de mi voluntad para hacer su voluntad. Me dice amén. Entonces muchas cosas por el Señor ya fueron enseñadas y ahora Dios espera que sean obedecidas. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ese yo os digo debe ser obedecido. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ese yo os digo tiene que ser obedecido. Es allí donde a veces fallamos. Entonces, para caminar en el propósito de Dios, porque hay personas que están esperando que se le manifieste. No, es que ya estoy esperando. No, usted tiene que caminar en la voluntad de Dios y en su voluntad encontrará su propósito. Amén. Entonces, cuando nosotros caminamos en esto, estamos caminando en la plenitud de aquel que la Biblia establece lo llena todo. Cuando la Biblia habla de la plenitud de aquel que lo llena todo, hablando de Jesús, entendemos que Él llena todo espacio vacío. No hay espacio cuando Él está, pero a veces hay cosas que yo tengo que sacar de mi vida para dejarle espacio a Cristo. Hay cosas que, usted va a tener que cambiar y remodelar su casa. Usted definitivamente hay cosas que tendrá que sacar, relaciones que tendrá que cortar, cosas que tendrá que abortar de usted porque no le sirven para hacer lo que Dios quiere que usted haga. Me dice amén a eso. Entonces muchas cosas que nosotros hoy no podemos recibir en el propósito de lo que estamos haciendo, no las recibimos aunque las oramos, porque la Biblia dice, incluso Jesús hablando dice, no reciben porque no piden, y cuando piden, piden mal. O sea, no vamos a recibir porque no pedimos, porque hay un deseo pero no una oración, y tampoco vamos a recibir cuando pedimos mal. A veces estamos pidiendo en una forma equivocada. Es allí donde entonces la Biblia establece que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces debo alinear mi corazón, mis deseos a la voluntad de Dios, y eso me entregarán cosas importantes en mi vida. Y tengo muchas otras cosas, pero ya no les voy a seguir allí porque están todavía muy dormilones. Déjeme ir a la palabra de Dios, a lo que estamos hablando ahora. Luego seguiré con algunas cosas importantes, pero necesito avanzar en eso. Estamos hablando de Jesús y la oportunidad de los fariseos, los escribas, personas religiosas que en su tiempo intentaban acusar al Señor de hacer cosas que estaban en contra de la ley, porque ellos querían guardar la ley, pero en realidad usted sabe que estaban tratando de poner carga que ellos mismos no podían llevar. Un religioso es eso, una persona que critica a otro y que no ha visto la tremenda viga que tiene en sus ojos, una persona que intenta poner carga que no tiene misericordia, una persona que juzga a los demás pero que no tiene la gracia de Dios operativa en su vida, personas que siempre están mirando el error del otro, personas religiosas. ¿Conoce a alguien así usted? ¿Usted conoce a alguien? ¿Será el que tiene al lado? Personas que a veces están siempre criticando a alguien más, nunca encuentran lo bueno, siempre están buscando una forma de acusarnos, de ver lo malo. Personas que aunque sea lindo dicen sí, pero me hubiera gustado que ese color hubiese sido de ayer. No, siempre hay alguien que piensa distinto. Por supuesto, uno puede mejorar todas las cosas, por supuesto, pero hasta que no se hace la gente no reacciona. Escuche bien, en este pasaje puntual se hace una acusación en contra de los discípulos en relación al trabajo, porque ellos no podían trabajar, según la ley no debiesen hacer ese ejercicio de trabajar. Entonces los fariseos habían diseñado muchas leyes acomodándolas a ellos para poder juzgar y criticar, y más aún estaban buscando ocasión para juzgar a nuestro Señor. Sin embargo, Jesús interviene defendiendo a sus discípulos por medio de la historia y por medio de la palabra. Y de alguna forma esa es la Biblia establece que las leyes fueron escritas o fueron dadas para los transgresores según Timoteo. Pero también la Biblia dice, Jesús habla del día sábado acá, y la Biblia dice, Jesús diciéndonos y enseñándonos que el hombre no fue creado por el día sábado, sino que el día sábado fue creado por causa del hombre. Por lo tanto, no es mayor el día sábado a un hombre. Y habían cosas que se habían determinado para descanso, pero no podían hacerse porque estaba cortándose el sentido de por qué estaba creado eso.
en defensa a Jesús, a sus discípulos, y no para profundizar un poco más en eso porque no tengo el espacio. Quiero conectar de alguna forma lo que el Señor hace con lo que está sucediendo, porque lo que el Señor hace conecta la historia de David, conecta a los discípulos lo que estaban comiendo, que eran las espigas, lo que era el trigo. Ellos entonces están conectando, Jesús está conectando, hace una conexión con la historia, lo lleva a entender a las personas que los discípulos tenían hambre y conectaron con la materia prima del pan, y que entendemos que hoy día, por ser Santas Cenas, vamos a hablar un poquito acerca del pan. Escuche bien esto, en 1 Samuel capítulo 21 se nos da referencia a esta historia de David que Jesús hace. Jesús menciona 1 Samuel capítulo 21, y que de alguna forma vamos a sacar algunos principios. David estaba en un largo viaje. A los 20 años, este pasaje ocurre cerca de los 20 años de David, y cuando llega a un lugar llamado Nob, donde estaba el tabernáculo de Dios. En ese momento la vida de David no era nada fácil. En ese momento, cuando Jesús hace mención de David, la vida de David estaba hecho cuadritos. De alguna forma, usted conoce la historia, es una historia conocida de David y Goliat, pero de alguna forma déjeme refrescar algunas cosas de lo importante que es que nosotros podamos enfocarnos en saber y en hacer y en entender que para generar las atmósferas correctas de fe, entonces mi lenguaje tiene que ser de fe. No puedo esperar una atmósfera correcta cuando mi lenguaje no está alineado a un lenguaje de fe. De hecho, todo el pueblo durante 40 días escuchó por la mañana y por la tarde a un gigante que estaba desafiando. Ni siquiera ellos lo habían visto pelear, ni siquiera sabían si era de verdad o era de mentira. Pero el lenguaje, que era un lenguaje abusivo, era un lenguaje desafiante, generó una atmósfera de miedo, hasta que vino uno que no había escuchado, que no había sido contaminado con ese lenguaje, y vino a desafiar a ese gigante. Y él, escuche bien, solamente 3 veces lo menciona al gigante y lo llama incircunciso, pero 9 veces menciona a un Dios que tenía poder para darle fuerza a él y derrotarlo. Eso generaba un ambiente de fe en David. No podemos nosotros ocupar nuestras palabras solo para hablar del problema. Debemos creer que cuando el problema llega, no le tengo que dar tanto crédito a ese problema, sino a Dios, que lo puede cambiar, resolver y transformar. Entonces nosotros debemos sacudirnos de aquellas cosas que generan una atmósfera, porque tanto hablarlo le estamos dando tanta importancia. Hablas tanto de esa deuda y no hablas de un Dios que te puede proveer para pagarla. Hablas tanto de esa enfermedad, hablas tanto de ese dolor, que no le das espacio a Dios para que lo pueda sanar. Tú tienes que hablar de un Dios que sana, tienes que hablar de un Dios que provee, tienes que hablar de un Dios que llena, que un Dios que ayuda, que un Dios que cambia, que transforma. De alguna forma, imagínense que David incluso llega a la batalla conectado por el pan. El Padre lo envió a dejar pan, porque escuche bien esto: siempre que en la Biblia aparece la palabra pan, es una palabra que te lleva al propósito. Cada vez que hay una palabra pan, te conecta con algo importante, te conecta con un propósito que antes no había. Llega David entonces y lo conecta. La Biblia dice que fue a dejar 10 panes a los hermanos. Entonces el pan lo conectó con una oportunidad de Dios. Escuche bien eso, porque cada vez que la Biblia aparece en diferentes lugares la palabra pan, así como Noemí, así como Ruth fueron a Belén, casa de pan, siempre Dios, cuando conecta esa palabra pan, lo conecta con una oportunidad. Cada vez, ¿por qué? Porque el pan representa el cuerpo de Cristo, porque el pan es tipo de la palabra de Dios. Entonces, cuando nos conectamos con eso, entendemos que el pan también es parte del propósito del hombre. Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, hablando del natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es lo espiritual. Por lo tanto, necesitamos el pan natural, pero más necesitamos el pan espiritual. Entonces, cuando llega David a ese lugar, escuche bien, cuando yo me conecto a los principios de Dios, cuando yo me conecto a Dios, Dios tiene poder para derribar todo gigante. Digo, Dios tiene poder de derribar todo gigante. No hay ninguno que quede en pie cuando yo estoy de rodillas delante de Dios. Los gigantes tienen que caer cuando yo estoy en el lugar correcto. La Biblia dice que David tenía fe.
va al río. No quiero profundizar más allá de eso, pero él va al río y la Biblia dice que recoge 5 piedras lisas. Escoge la forma en cómo derribar ese gigante. Las miró, las tocó, las seleccionó y las llevó en su bolso pastoril para enfrentar a ese gigante. 5 piedras. O sea, hermanos, eso es fe. Porque si usted y yo fuéramos al río y nos vamos a enfrentar con un tipo de 4 metros, traeríamos un camión de ripio. Usted llenaría todos los bolsillos que tiene posible, porque usted sabe que si no le apunta con una, por último con todas las que tiene le empieza a dar. Pero este hombre tenía fe. Él llevó 5, dijo: en una de las 5 le voy a dar. Yo lo voy a derrotar con 5. Eso es tener fe. Esa es una persona que confía, que sabe que en realidad la fortaleza de su batalla no está en lo que tiene en la mano, sino en el Dios que fortalece esas manos. Escuche bien esto. Entonces luego, aunque el plan de Dios estaba sobre él, aunque la unción de Dios estaba sobre él, la Biblia dice que él fue ungido por Samuel, aceite cayó sobre él. Él estaba ungido, pero aún así estaba ungido por Dios. Había puesto aceite y se había declarado rey delante de sus hermanos. Eso no impidió que él pasara procesos necesarios en su vida para llegar a ser lo que Dios había dicho que debía ser él. Entonces debemos entender que aunque nosotros seamos parte del plan de Dios, eso no nos quita los procesos necesarios para ser formados, para cumplir aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Cuando vemos, escuche bien esto, la vida de David en este punto se vuelve muy difícil. Desde ser un hombre que fue aplaudido por la gente, hasta ser un hombre que comenzó a arrancar. Durante mucho tiempo lo estuvo así, viviendo la ingratitud, cuesta arriba. Su suegro lo estaba intentando matar. Parece que todo lo que él había soñado, lo que se le había profetizado, lo que él había planificado en su mente, él veía cada vez más cerca su vida del palacio. Pero ahora, en este periodo donde Jesús enfoca esta palabra, está viviendo los peores momentos de su vida. Porque a veces para llegar donde Dios nos quiere tener hay que pasar por desiertos y por cuevas. Hay que pasar por procesos. Hay que ser procesados así como el pan. Así somos procesados. Así estaba David, sentía que no iba a alcanzar aquello para lo cual fue ungido. Se veía cada vez más lejos de la voluntad de Dios. Ahora ya no está en el palacio. Él estaba como cerquita de entrar allí donde el Señor le había prometido, pero ahora estaba huyendo de ese lugar. En ese momento, escuche bien, durante 10 años David se mantuvo así entre cuevas y desiertos. Ya no podía, escuche bien, ni volver a cuidar ovejas ni volver al lugar del palacio. Estaba así en un lugar fijo. No sabía dónde ir, se fue sin saber a dónde. Así estaba él. Y de hecho, escuche bien, el hombre no podía volver a la casa de su padre porque todo lugar era peligroso para él. Debía estar escondido en medio de cuevas. Muchas veces lo vemos escondido en cuevas, en Sif, en Engadí. Muchas veces lo vemos metido, escondido, haciéndose loco, dejándose la saliva correr. Él estaba lejos de donde Dios le había prometido, lejos de casa. Y la única vez que él se conectó con algún deseo en su corazón, volviendo a memoria lo que él había vivido, fue cuando estaba en una cueva y dice: ay, que me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que me diera a mí de beber de esas aguas que yo bebía cuando era un pastor. Y por haber dicho eso y unos soldados de él escuchar eso, la Biblia dice que esos soldados se metieron allá a la guarnición de los filisteos y sacaron agua arriesgando su vida y le dijeron: aquí está, Señor, aquí está el agua que tú quieres beber. Él, cuando ve, dice la Biblia que su corazón se estremeció, su corazón se le puso como una gelatina y dice: ¿cómo yo, siendo el hombre de Dios, puedo poner en riesgo a estos hombres por un deseo del corazón? Porque cada vez que nosotros nos conectamos con cosas de las cuales el Señor ya nos dejó, nos perdonó, nos sacó, nos movió, ponemos en riesgo nuestro presente y la vida de alguien más corre riesgo. Por eso es importante que no traigamos a memoria las cosas pasadas, porque le damos vida a cosas que el Señor ya dejó en nuestro camino. No podemos seguir conectados a nuestras emociones. Cada vez que conectamos nuestra vida a nuestras emociones, nos equivocamos. De hecho, en la mañana el Señor me hablaba esta palabra muy
fuerte. El hecho de que nuestros pecados nacen de una emoción. Nuestros pecados siempre, la base de nuestros errores no es la determinación, es la falta de ella. Nuestros pecados nacen, nuestras caídas nacen por el no control de las emociones. A veces usted dice: ay, yo no quería pegarle, yo no quería agredir a mis hijos, yo no quería faltarle el respeto a mi esposa, yo no quería faltarle el respeto a Dios, yo no quería fallar, pero fue una falta de control de emoción, fue una falta de determinación. Cuando la emoción es mayor a la determinación, viene la caída. Cuando alguien tiene un deseo equivocado, cuando alguien se involucra con la mujer que no es de su pacto, cuando deja fluir una emoción, cuando deja fluir algo en su corazón que no es correcto, y eso es mayor a la determinación de seguir a Dios, ahí viene el pecado, ahí viene la caída y ahí viene la consecuencia. Por eso uno tiene que controlar sus emociones. Debe someter sus emociones a la determinación y al carácter de Cristo. Por eso uno tiene que moldear el carácter y no ceder frente a la tentación, a la mentira de la tentación, porque siempre estará la tentación delante de nosotros. De hecho, el Señor le habla a su pueblo, le dice: hoy he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, pero ustedes tendrán que escoger, porque siempre la vida y la muerte es escogida por nosotros en las decisiones. Y ahí es donde nosotros, nuestras determinaciones o nuestras emociones darán curso a mi decisión. Lo que yo decida tendrá que ser, escuche bien, determinado por mis convicciones o por mis emociones. Y cuando mis emociones controlan mi vida, me iré hacia el pecado, hacia la muerte. Escoged ahora, le dijo el Señor, la vida y la muerte está delante de usted. Ustedes escojan. Yo no lo voy a llevar a la muerte y yo no lo voy a llevar a la vida, pero tus decisiones basadas en las emociones te llevan al camino del pecado. Es allí donde la gente, si examina usted cuántas veces cayó, cuántas veces le ha fallado a Dios, solo ha sido por un descontrol de sus emociones. Porque no tiene sujetas sus emociones, no está dominando y sus convicciones son muy bajas. Entonces, cuando son bajas nuestras convicciones, no es decir: no, ahora sí, Señor, ahora sí, porque usted le ha dicho muchas veces: ahora sí, Señor, ahora sí, y eso no ha sido suficiente. Usted ha llorado un par de veces y no ha sido suficiente. Usted tiene que determinarse y tiene que cortar de ser emocional. Debemos sacarnos esa idea emocional de la cabeza y debemos ser personas determinadas. No por el olor de la comida del rey. Daniel dijo: ay, como que ahora me arrepiento de comer legumbre, quiero comer. No, él estaba determinado. Yo comeré durante 10 días solo legumbre. ¿Qué me importa el buen asado del rey? Estoy determinado, estoy convencido. Esto es lo que Dios quiere para mí. Este es el diseño de Dios para mí. Y no importa las tentaciones. ¿Qué importa si viene un asado, si vienen unas papas fritas? A mí, ¿qué me importa? Yo estoy determinado a honrar a Dios y no voy a ofender a Dios abriendo mi boca en el lugar equivocado. Se tiene que controlar su vida. Entonces, importante es esto: cuando David se conectó a sus emociones, puso en riesgo su ahora. Siempre que conectamos a las emociones, pastor, ¿y qué hacemos? ¿No nos emocionamos? Claro que sí, pero gócese en el Señor, alégrese con Él, quebrante su corazón, pero nunca, escuche bien, que los recuerdos no sean, escuche bien esto, las emociones, los recuerdos, las cosas pasadas no sean una barrera para la hora, no sean un peligro para la hora. Desconéctese de todas esas cosas. Cuando David estaba entonces huyendo en ese desierto sin saber dónde, entonces ahora conecta con Nob, con ese lugar donde estaba el tabernáculo en ese momento. Y la conexión otra vez es con el pan, una segunda oportunidad. La primera lo vimos entonces llegando donde el gigante. La segunda conexión con el pan la hace en este lugar, sin saber él que en ese lugar iba a encontrar algo especial. ¿Por qué es tan especial el pan en la Escritura? La palabra de Dios, que es un tipo de pan. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en cuando hayan momentos difíciles, 2 Timoteo capítulo 4, Timoteo, cuando la cosa esté difícil, cuando ya la gente se levante, cuando hayan problemas, cuando se levanten unos con otros, cuando vengan las falsas doctrinas, cuando ya tenga la gente comezón de oír, cuando la gente en los posteriores tiempos haya todo tipo de violencia, tú predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, la única solución para este tiempo no es un argumento humano, es la palabra de Dios.
Por eso usted debe escuchar. Así decía Pastor Germán, me decía: mi hijo, frente a cualquier problema de la iglesia, usted predique la palabra. Cuando se levanta un problema de la iglesia, predique la palabra, predique sus mejores sermones, predique la mejor palabra, suelte lo mejor que tenga usted, que Dios haya depositado. Predique la palabra, no se enfoque, no se enfrasque en los problemas, sino que predique la palabra, porque solo la palabra tiene el poder de derribar, de cortar, de destruir, de amarrar, de derribar, de edificar. La palabra tiene el poder. Yo sé que muchas veces ustedes han llegado acá derribados, destruidos, complicados con su vida, y la palabra ha cambiado eso. La palabra le ha dado fuerzas. La palabra. Por eso lo más importante ni siquiera es mi consejo, es la palabra de Dios, porque la palabra tiene el poder de cambiarlo todo, de edificarlo todo, de destruirlo todo. La palabra de Dios es la dinamita del reino. Vamos, denle un aplauso al Señor por su palabra. La palabra de Dios. Entonces, en medio de los desiertos de mi vida, ¿qué debo hacer? Conectarme con su palabra, conectarme con ese pan. Ese momento donde David no sabía, era su primera parada, era ese lugar, con un dolor en su corazón de alejarse. El tema es que este pan que estaba conectando David era un pan sagrado que estaba reservado para los sacerdotes. Este era un pan apartado, reservado para el servicio de Dios. Escuche bien, cada sábado se volvía a cambiar el pancito en uno más calentito, y este pan entonces era consumido por los sacerdotes. La traducción para este pan de la proposición es el pan separado, o el pan del rostro se le llamaba, o el pan de la presencia. Y lo que el sacerdote le dice a David, le dice: solo puedes acceder a él si estás santificado. No hay otra forma, David. Si quieres tomar de este pan está aquí, es para los sacerdotes, pero te lo puedo dar si tu vida ha sido santificada, si no has tenido contactos sexuales durante estos días. Pastor, ¿es malo? No, el matrimonio no, es una bendición. Está diseñado para eso. Pero hay cosas, hay lugares donde Dios nos quiere llevar que no vamos a poder acceder, no podremos acceder si no hay una consagración diferente. Escuche bien eso. No porque usted dice: bueno, el Señor me quiere tal como estoy. Sí, así te recibe, pero para usarte comienza a sacar cosas de ti. Venir tal como estás, sí, Él te recibe así, pero nadie deja igual a sus hijos como los encontró. Cuando sale mi hijo del colegio, usted se imagina como todos los niños del colegio, cómo viene: sucio, manos manchadas, ropa sucia, todo lo que usted sabe de un niño. Y yo digo: bueno, hijo, así como te recibo, así te tengo. No, yo lo tengo que limpiar. Junto a mi esposa le cambiamos su ropita, lo dejamos otra vez preparado. Sé que al otro día se va a volver a ensuciar, pero no por eso lo mando con las ropas sucias. Lo dejo limpio, lo lavo y lo envío otra vez. Aún así se vuelve a ensuciar otra vez. Sé que es un proceso cada vez, y espero que cuando vaya en cuarto medio no me llegue de la misma forma, pero cada vez entonces sé que eso va a ser progresivo en nuestra vida. Escuche bien esto, es importante esto, porque todos nosotros estamos siendo procesados por Dios, sacando cosas de nuestra vida que están mal, y Dios estableciendo nuevas cosas, porque para entrar en los nuevos procesos de Dios, usted tendrá que apartarse. Escuche bien eso. Usted tendrá que vivir en una vida de santidad. Usted va a tener que consagrar su vida, cuidar lo que habla, cuidar lo que ve, cuidar lo que oye, cuidar lo que toca. Trabajar esto, los pensamientos, para llegar donde Dios nos quiere tener. No es suficiente como estamos, porque como estás recibe lo que tiene. Lo que usted ha recibido hoy es producto de cómo está, pero si quiere ir a donde Dios lo quiere llevar, tendrá que soltar un par de cosas en el camino que no les van a servir, que no puede entrar a ciertos lugares sin soltar ciertas cosas o ciertas personas. De alguna forma el sacerdote le dice: solo si has guardado tu vida podrás tener acceso a ese pan, porque hay cosas que Dios nos quiere dar
de las cuales se nos exige estar en un tiempo distinto de consagración. ¿Por qué cree usted que Dios el día viernes nos sorprendió de una forma tan gloriosa? Porque ha habido una búsqueda, porque ha habido un proceso, porque Dios nos ha limpiado a través de su presencia, a través de su palabra, a través de todas aquellas cosas que Dios ha ido procesando en nuestra vida. Este pan conecta a David con un nuevo propósito, un nuevo tiempo sobre su vida. La Biblia dice que David ahora recibe nuevas armas. De hecho, estaba la espada de Goliat. Él dice: necesito un arma, no tengo arma. Y luego de comer ese pan lo conecta con un arma que él dice: ninguna mejor que esta. Porque cuando nosotros estamos alineados con Dios, Dios entregará en nuestras manos, escuche bien esto, y alguien lo tiene que recibir, lo que antes estaba en las manos de nuestros enemigos, Dios los pondrá en nuestra mano. Lo que antes no podíamos cargar, ahora lo podremos cargar. Me conecto con nuevas armas, me conecto con un nuevo pan, me conecto con nuevos elementos, me conecto, escuche bien, con la palabra. De hecho, cuando el Señor le permite conectarse con esa espada, la misma espada que lo quería partir en las manos de Goliat, cuando yo me conecto con el pan, con el propósito de Dios, me conecto con lo bueno de Dios en mi vida. Y de alguna forma el huir, escuche bien esto, cuando David estaba allí consumiendo el pan y pudo comer de esos panes por estar apartado, y de pronto pide un arma y lo que él ve es la espada de Goliat, ¿qué cree que usted le viene a la mente a David? David recuerda y dice: recuerdo perfectamente ese día cuando esta espada estaba en las manos de mi enemigo. Lo recuerdo. A veces cuando nosotros estamos en los desiertos son especialistas en hacernos olvidar aquellas cosas que Dios, en aquellas cosas donde Dios nos ha mostrado su gloria. Llega un momento donde nosotros hemos caminado tanto y huido sin saber dónde. Hemos arrancado. Los desiertos nos hacen enfocarnos solamente en nuestra necesidad. Pero a veces Dios, cuando nos conecta con el propósito, también nos conecta con victorias anteriores. Y cuando comemos este pan, nos damos cuenta que Dios nos salvó ayer, y que ese gigante era más fuerte que nosotros, y que ese problema era tan duro, pero allí Dios tuvo misericordia y Dios dirigió esa piedrecilla y se le clavó en la cabeza. David, cuando ve esa espada, se olvida por un momento del desierto y se conecta con la victoria que Dios le había dado. Dice: sí, muy bien, ya recuerdo aquel día que fue tan glorioso, cuando ese gigante cayó delante de mí y la gente me aplaudía. Dios a veces nos conecta con el pan también para conectarnos a las victorias que Él nos ha dado. Nos conecta con el propósito, porque eso no puede salir de aquí. Todas aquellas cosas que Dios nos ha ido dando son de alguna forma una señal para caminar y decir: el Dios que me ayudó ayer, el Dios que no me dejó ayer, el Dios que me conectó con una promesa, el Dios que dirigió mis pasos en el ayer, ahora me está mostrando y me está diciendo: no te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar que yo estuve y tuve misericordia de ti. Y en el tiempo de la angustia, porque yo creo, si uno conecta en este mismo momento con aquel peor momento de su vida, aquel momento cuando usted y yo pensamos que no íbamos a poder salir, cuando llorábamos y quebrantamos en nuestro corazón diciendo: Señor, yo no sé qué voy a hacer. Entonces ahí la mano de Dios estuvo, la gracia de Dios nos sostuvo. Y a veces en medio de, como hoy estamos en un nuevo desierto, nos olvidamos porque nos enfocamos en el dolor de ahora. Pero cuando Él come ese pan y ve la espada, Él dice: ay, sí, yo recuerdo perfectamente que Dios fue el que me sostuvo, el que me ayudó. Yo recuerdo esa espada en la mano de mi enemigo, y Dios me está dando una lección. Estoy en el desierto, pero Dios no se ha olvidado de mí. Estoy aquí, pero Dios está conmigo. Y si Dios me ayudó ayer, también me ayudará mañana. Y si Dios lo hizo ayer contigo,
también lo puede hacer hoy. No te vayas a olvidar de las victorias pasadas, que son de alguna forma la plataforma para las próximas victorias que Dios tiene para ti. Tener pan en medio del desierto es eso. Es conectarnos con lo bueno de Dios sobre nuestra vida. De hecho, usted va a encontrar, y quiero cerrar con esto porque ya no tengo más espacio, pero la Biblia dice que Jesús, hablando con sus discípulos, dice que vio una multitud de personas en medio del desierto. Le dijo: muchachos, démosle de comer. Por favor, denle de comer, porque el Señor se compadeció de ellos. Y dijo: porque la hora es avanzada y tienen que regresar a sus casas y se van a fatigar. Y el lugar, dijo Jesús, el lugar es desierto, es tan complicado, denle de comer. Ellos dijeron: Señor, ¿cómo le vamos a dar si no hay? Aquí mismo tú dijiste que era desierto, que la hora era avanzada, problemas. Y yo ¿cómo le vamos a dar de comer? Fíjese el corazón del Señor. Él dijo: no quiero que regresen a sus casas así como vinieron. No quiero que vayan por el camino y luego se fatiguen. El Señor está diciendo: yo sé lo que va a pasar en este desierto y no quiero que ellos pasen las fatigas del desierto, ni se desmayen en medio del camino. La única forma es que les den pan. El pan nos hace sobrevivir de regreso a casa. El pan nos puede levantar cuando nos falten las fuerzas. El Señor dijo: denle pan. Escuche bien, me parece esta noche, mientras yo procesaba toda la palabra, decía, la Biblia dice que recogieron 12 cestas llenas de pan. La pregunta es: ¿por qué habían cestas y no había pan? ¿Por qué habían cestas para pan pero no había pan? ¿Por qué? Porque ellos tenían cestas pero no había pan. Esas cestas estaban ahí porque siempre Dios ya había planificado en la eternidad darle pan a esa multitud y hacerlas caminar en el desierto. Usted y yo necesitamos pan en medio de nuestro desierto. Nadie podrá llegar donde tiene que ir si no se detiene a comer el pan del propósito, el pan del rostro de Dios, el pan de la presencia de Dios. Usted y yo lo necesitamos para seguir y caminar. Por eso cada cierto tiempo nos sentamos a la mesa, porque sentarse a la mesa es pacto. Es decirle: Señor, necesito lo que tú tienes. Sin ti no puedo llegar donde tú me quieres llevar. Y el Señor nos conecta con estos momentos donde Él nos da su palabra y también nos da el pan, tipo de su cuerpo. Inclinen su rostro, por favor. Déjenme cerrar esto. Señor, gracias. Gracias por este momento tan especial. Gracias por conectarnos con tu palabra. Y yo no sé, Señor, aquí en medio de nosotros cuánta gente hoy está en un desierto en su vida. Desierto, un lugar de sequedad, de soledad, de problemas. Un lugar donde nadie nos habla, y si nos hablan no oímos. Un lugar donde necesitamos de ti más que antes. Yo no sé cuánta gente aquí, Señor, hoy está camino al propósito y pasando por ese desierto, el calor que es tipo de horno, donde somos procesados en medio de ese desierto. Pero tú nos estás conectando con un pan, porque tú dices: yo no quiero que regresen igual a casa, que se desmayen en el camino. Yo tengo que afirmarlos, tengo que hacer que caminen. Tienen que volver a sus casas. Las cestas están preparadas. Alguien se tendría que haber preguntado por qué están allí. Están allí para recoger todo lo que vaya a sobrar. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. En medio de este momento, Dios, donde hay personas aquí que están en un desierto, conéctalas con tu palabra. Tu palabra son verdad y son vida. Conéctalas, Señor, con tu palabra. Gracias, Dios. Dale fuerzas a aquellos que ahora mismo estén en un desierto en su vida. Dale fuerzas en el nombre de Jesús. Dale fuerza, Dios. Dale fuerzas. Encamínalos a un nuevo tiempo. Gracias, Señor, por este momento. Tú no sabes fallar, Dios. Y en todos nuestros desiertos podemos encontrarte a ti, el autor de la vida, el dador de la gracia. Gracias, Jesús. En tu nombre, Jesús. Gracias.